Buenas, 12 del mediodía, 6 minutos. Estamos abriendo Bonavita en 530. Quédate, prepárate, deja la radio, deja la compu, que hasta las 2 de la tarde tenemos mucha data para compartir con vos. Hermoso mediodía. Contanos desde dónde estás sintonizando la M530, la radio de las madres. Está Charlie Escalante en los controles centrales. Bienvenido, Charlie. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Alejandro Aimu, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Manon Sanseverino, Emma Binder en las redes sociales. Sigue el iluminador, que se me apagó la luz del frente, no puede ser así, ¿eh? Así conmigo no. El señor James Sibel en el estudio. Hola, Vita, ¿cómo anda usted? ¿La cortina es cada vez más corta? 24.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 1132-000-530. Ese es el WhatsApp de la radio de las madres. Bonavita en la 530. Apenas me senté y se me terminó la cortina, ¿entendés? No terminé de hacer la introducción a esta jornada. ¿Cómo va? Es la frazada corta, Bonavita. Si te tapas las patas, no te alcanza para todo el alcanza cuello. para menos en Argentina. Así La es la cortina vida. también nos alcanza cada vez para menos. No hay plata. Es una cosa de locos esto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Los invitamos a quedarse. Les decía, estamos vía streaming. Nos encuentran en el canal de YouTube. Somos Radio AM 530 y como todos los días el 1132-000-530. Nos gusta escucharlas. 40 segundos, un minutito y nos cuentan allí por dónde va la cosa. En realidad tenemos muchos temas como suele ocurrir en cualquier día normal de la República Argentina. Habló el presidente. ¿Cuánto tiempo que no hablaba el presidente en una entrevista? Sí, la entrevista le salió mejor que el acto. Sí, el acto estuvo bastante complicado ayer Sí. en Tierra del Fuego, se lo advertimos, se pone difícil caminar por la calle. Va a poder ir inventando que son los cucas por acá, que es un intendente por allá, que fue la UOM ayer, siempre Sí, vas a tener sí. un culpable a mano, pero la verdad es que es una devolución de lo que han generado en estos 2 años de política económica con motosierra. Sobre todo en Tierra del Fuego, ¿no? Una provincia a la que intentaron cercenarle su régimen especial de producción, que es básicamente una política demográfica y de arraigo. Yo no sé quién lo asesora, porque si hay un lugar al que no tenía que volver porque el contraste con la fotografía de campaña, el de ayer era obvio, era Tierra del Fuego. Lo mató. Estábamos azorados cuando, ¿te acuerdas de aquel momento cuando fue a Sí, Tierra sí. del Fuego? Que vino esa postal multitudinaria y algunos decían, che, esto es así en todo el país. Bueno, un poco adelantó lo que iba a ser la llegada de la presidencia de Javier Milei. Si era un lugar al que no tenías que ir, era ese porque era el contraste. Bueno, sucedió en Córdoba, donde quizás no fue tan brutal como ayer, pero también el lugar estuvo mucho más vacío. Y sucedió también en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Un megáfono y 50 personas tenía Javier Milei ayer. La imagen más triste, Muy, digo, una asamblea sí. de sociales junto a más gente. Pero la gente coreaba 3%. No se sacan más el estigma del 3%. Son el gobierno del 3%. Te coreaban otras cosas también que por ahí en este horario radial, igual ya nadie dice nada, ¿no? No hay- La no hay- Defensoría del Público la desactivaron, ENACOM está en No hay otra, tapujos. claro, pero coreaban muchas otras cosas, la gente está realmente caliente. El que no perdió el laburo no le alcanza la guita, el que no tiene la jubilación congelada perdió una pensión por discapacidad y entonces, bueno, los ánimos se van caldeando, no sé qué esperaban realmente. Les duró 3 suspiros en una canasta. Miren qué poética que estoy. Sí. 3 suspiros en una canasta. La referencia, ¿no? La ayuda de Estados Unidos, porque Ah. la ayuda de Estados Unidos en realidad no fue tal, fue un anuncio que se hizo y que quedó ligado a los resultados en las elecciones de octubre. Entonces, con condicionamientos, bueno, no fue tal. La calentura que tiene la gente del campo, es terrible lo que hicieron. O sea, se las ingenia este gobierno y muy bien para ganarse enemigos todo el tiempo, aquellos que eran incondicionales, incluso hasta perdiendo un poco de plata lo iban a bancar. Fíjate, ¿por qué sucede? Hay una cuestión ideológica que es muy fuerte, pero se han especializado en
chocar con todo aquello que puede llegar a beneficiarlos. Entonces, bueno, están en una situación límite. Tensa la situación en el campo, veía unos incidentes en la ciudad de 9 de Julio también, una ciudad con histórica tradición agroexportadora, muy próspera, ¿no? Comparando cómo se viven las distintas latitudes de nuestro país, así que incluso en las latitudes más prósperas la gente está tienen tensa. Ahí una suerte. Hoy hablaba con un colega de Bolívar, ahí cerquita de 9 de Julio, que comparten el problema de las inundaciones, o sea, tienen mucha lluvia, se estanca ahí el agua, y necesitan obras. Y este gobierno no va a hacer ninguna obra, ya lo ha dicho, que la hagan los particulares. Y a esto se le sumó en estos días el tema de las retenciones, que generó más bronca todavía. Y bueno, entonces el gobierno mismo se encarga de poner en jaque, esto lo venimos diciendo y sostengo que es así, su propia gobernabilidad. No importa que hayan salido todos corriendo a querer garantizarle gobernabilidad. Javier Milei está empeñado en poner en jaque su propia gobernabilidad. No, y si los particulares no invierten en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, en la Pampa húmeda, imagínate que menos lo van a hacer en La Rioja. En otros lugares en donde la tierra no es tan fértil, total, mucho menos, ¿no? Donde no tienen posibilidad de algún negocio fructífero. Bueno, Milei dijo que la actividad económica se desaceleró fuertemente. Mira qué manera de decirlo. Se desaceleró fuertemente. Se abrazó a Spert y habló del swap con Estados Unidos. Se defendió a Spert. Habló bien de Españolo, lo que nos da la pauta. ¿Te acuerdas que nos preguntábamos hace unos días por qué tanto silencio de Españolo? Españolo va a ser un arrepentido, va a hablar, no va a hablar. Lograron contactarlo, por eso todos bajaron un cambio y no tenemos más novedades. Bueno, por lo visto sí, lograron algún tipo de acuerdo, entonces todos bajaron un poquito los decibeles. Ya Javier Milei no dice que va a ir a la justicia para que aclare los dichos Españolo, ¿no? No, por suerte apaciguó ese frente, por suerte para él, pero ahora tiene el de José Luis Espert, ¿no? El de José Prendido Luis fuego. Espert y el de Osprera, que los medios de comunicación todavía no lo suman al radar del todo, pero que también son muy, pero muy escandalosos. ¿Qué dijo Despert? Dijo que el juicio narco que se sigue adelante en Estados Unidos es un chimento de peluquería. Fíjate vos, che. No me digas. Mirá vos, bueno, el chimento tipo de peluquería. Ayer se confirmó incluso por registros clandestinos de la propia empresa que tenían un giro de $200.000 a José Luis Espert, que casualmente se compró un auto de lujo en esa misma época. Un auto de lujo y también una vivienda. Sí, en Quilmes. Muchos metros cuadrados. Después vamos a volver sobre el tema Espert. Ayer hablamos bastante de eso. Hoy vamos a sumar la voz de un colega que ha estudiado en detalle todo lo que tiene que ver con los vínculos narcos de José Luis Espert, así que en breve estamos con eso. El gobierno lanza un programa de descuentos para jubilados en compra de supermercados. Yo leí esto y digo, no, agarré algo viejo, esto es viejo. No, efectivamente pensé que me había ido 2019, no sé, 2018, no. Este gobierno lanza este programa para que los jubilados puedan hacer compras en los supermercados. Después te cuento algunos detalles más. Por supuesto, una campaña que de aquí hasta el 26 de octubre va a estar plagada de protestas, de vecinos en las calles. El presidente ayer suspendió la caminata. Era obvio que no podía hacer caminata en Ushuaia por este escrache de sectores opositores. Sin embargo, dice que va a seguir con las visitas a provincias. Después vamos a repasar cómo viene el cronograma de Javier Milei. Se constató, volviendo al tema narco, que Javier Milei y Fred Machado comparten abogado. Mirá, los vínculos de Fred Machado alcanzan también, no sé si podemos aprendernos a Javier Milei. Abogado es lo de menos. Hay un letrado que defiende al líder libertario y también al empresario que está detenido y acusado por sus vínculos narcos que financió la campaña de José Luis Espert en 2019. Hay un montón de abogados, ¿no? Pero bueno, justamente tienen el mismo, y sugerentemente, tienen el mismo abogado. El que no la está pasando nada bien es... Voy a volver sobre mis palabras porque estos tipos se las ingenian para pasarla bien. Voy a hablar de Daniel Scioli. No creo que le quede muy incómodo todo esto. Tiene sueldo de ministro. Y de vuelta a las panqueques. ¿Sigue la moda de los panqueques? Sigue la moda de los panqueques. No, esa no termina, esa no se agota. Vuelve, no, se va no nunca. Hay temporada ¿no? Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Un producto de todo el año. Vuelta y vuelta. Me gustaría cerrar el viernes con un ranking de panqueques, porque tengo varios panqueques ahí para en la cocina. Un intendente lo echó a Scioli directamente de un stand en la rural, porque le dijo, mira, sos la peor gestión turística de la historia, también, sector turístico, lugares turísticos, otros que acumulan bronca, ¿no? El jefe comunal de Termas de Riondo le pidió al secretario de Turismo que se retire de su puesto en la feria de Palermo. Bueno, son temas que vamos a ir tratando en un rato. En un rato te quiero contar la situación, la verdad que yo lo leía hoy y me generó mucho dolor, porque
dice mucho de nosotros como país, cómo tratamos a las personas que suman tanto a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestro acervo. Estoy hablando de Norberto Galazo, que tiene 89 años y que este gobierno acaba de quitarle la mensualidad que tenía, había recibido un reconocimiento, no tiene jubilación él, iba a tramitar la mínima, le correspondía la mínima y en el año 2014 fue reconocido como embajador de la cultura argentina. Un referente histórico. Por lo tanto, un referente histórico, por supuesto. Y por lo tanto percibía una suma que alcanzaba el 1.700.000. Bueno, no es que tenía una millonada. Este gobierno se la quitó directamente. Galazo hoy tiene 89 años, tiene problemas de salud y está sufriendo esta persecución política, porque es persecución política por parte del gobierno nacional. Yo me imagino que ya habrá, vamos a ver si podemos contactarnos después con Norberto, con alguien de su entorno que nos diga cómo sigue esto, pero que alguna ayuda me imagino que se habrá organizado, ¿no?, para bancar a Norberto Galazo. Quiero creer, sobre todo por el porte que tiene para nuestra cultura nacional. Por favor. Así que, bueno, vamos a tratar de constatar eso. ¿Qué pasa con Donald Trump y con Netanyahu? Bueno, Donald Trump y Netanyahu tuvieron su reunión, lo que adelantábamos ayer. Tienen escrito un plan supuesto de paz para Gaza, en el que también juega el Reino Unido de la Gran Bretaña, la potencia que ocupa nuestras Islas Malvinas. Así que ayer se dio esa reunión. Dato no menor, ayer llegaron deportados argentinos de Estados Unidos también, en el marco de la política de persecución. Otra vez, esta vez son 7, así que después te vamos a contar un poco, Feli, sobre lo que pasó en la reunión entre Trump y Netanyahu y sobre la situación de los deportados argentinos y la persecución a migrantes en Estados Unidos. Perfecto, enseguida nos vas a contar sobre eso. Hola, Saladillo, nos están escuchando desde Saladillo, les mandamos un abrazo grande. Hay gente en Pellegrini, también hay gente en Santa Rosa, por supuesto, Buenos Aires. Bueno, nos cuentan ustedes ¿desde dónde? ¿Hay alguien en San Luis? No veo nada acá. ¿Es San Fernando? Bueno, nos mandan mensajitos al 1132000530, Entre Ríos, como siempre, y también a través de nuestro canal de streaming, Somos Radio AM 530. Hay varios temas más, vamos con calma, los vamos a ir compartiendo con ustedes. Quédate, estamos hasta las 2 de la tarde. Chisme de peluquería, dice Javier Milei, como si él fuera la peluquería. ¿Cuándo fue la última vez que ese señor visitó una peluquería? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Compadezco el peluquero que le toque agarrar ese nido que vaya a la peluquería, que los peluqueros también necesitan laburar. Le echo el ojo a una peluquería que voy cada tanto y noto que empezó a cerrar los domingos, los últimos domingos que fui. Yo a veces que no tengo tiempo te voy un domingo. Había muy poca gente, era cantado que iban a empezar a cerrar. Y esto pasa en muchas que antes abrían los domingos porque había gente que podía ir el domingo y demás. Ahora no, cerrado el domingo, también la están pasando mal también en el sector de los peluqueros. Si hay algún peluquera escuchando, seguramente me lo va a poder confirmar. Pero, ¿hay chisme en la peluquería? En peluquería no hay chisme. Por supuesto. Pero igual ¿qué peluquería? Tiene que ser una peluquería de barrio que conocer a los vecinos para tirar chisme. Yo soy de los que le hablo poco al peluquero. Soy un tipo parco con el peluquero. Así como soy muy sociable en el resto de mi vida, no me gusta hablar del peluquero. Depende del día, porque la verdad es que yo disfruto de ir a la peluquería, pero cuando te empiezan a hablar mucho y vos tenés que interactuar, se terminó la magia. Es difícil. Se terminó la magia. Te digo, hace mucho que no voy a la peluquería porque me autosatisfago mi pelo. Está muy bien, se nota. No, está muy bien. Se nota por lo virtuoso. No, de todas maneras, y a favor de los peluqueros y las peluqueras, hay gente que va a hacer terapia a la peluquería. Por supuesto. Con muchas ganas. Hay de todo, ¿no? Es un 2x1, psicólogo y peluquero. Todo tipo de peluqueros y peluquera y todo tipo de clientes. La verdad que no debe ser sencillo estar ahí. Hay que tener
un carácter especial, ¿no? Para el trato con el público, sobre todo un trato tan cercano como es un peluquero o una peluquera. Ah, tiene tu cogote en sus manos. Imagínate, tiene una navaja y tu cogote en sus manos. Claro, sí, Chao. terrible, terrible. A mí lo más fuerte que me pasó con una peluquera, ¿lo puedo contar? Dale. Y ya me voy a la política, porque la verdad que quiero hablar del norte de Milei. Sabés que yo tenía un piercing, un arito en la Sí. ceja, y la peluquera la No. enganchó con el peine No. y me lo sacó, No, me lastimó. Bonavita. Ella casi, o sea, yo Una la asistí a pesadilla. ella porque ella tuvo más impresión que yo en ese momento. Sí tengo una cicatriz todavía, pobre señora. Qué crudo. Ella la pasó mal y yo también la pasé muy mal. Carnicera más que peluquera. Las dos la pasamos muy ¿Y pero mal. qué te estaba peinando la ceja? Me estaba cortando, viste, no sé, hizo así un movimiento extraño con el peine, tenía un flequillo largo, hizo un movimiento extraño y lo enganchó. El trauma de mi Un vida. accidente, Por eso puede nunca me suceder. puse un aro en la ceja. Puede porque suceder, tenía ¿no? Y si miedo. te pones, no te pongas que sea así, tipo que tenga formita arqueada, que la Sí, enganchás más lo fácil, levantás más digamos, fácil. ¿no? Es así. Bueno, habló Javier Milei, por eso estamos hablando del chisme de la peluquería. Porque lo que son graves denuncias de corrupción para Javier Milei son chismes de peluquería. Básicamente él cree que, igual yo te diría, seguí, dale Javier, dale con ese, porque vas Sí, re sí, bien. no te pega la opinión pública. Vas además, Javo, perfecto, no hagas caso de nada. Todos piensan lo mismo que vos. Cerrado como sos, dale, seguí así que vas re bien. Habló de diferentes temas, habló de la caída en el índice de confianza en su gobierno. Viste que en este caso se trata del Ditela, no muchos se animan a cuestionar al Ditela, y está marcando que el índice de confianza, que ya venía marcando caídas, bueno, es abrupta la caída. ¿Te puedo sumar algo más? Sí. Viste que el fondo BlackRock es el principal acreedor privado de la Argentina, Sí. también llamó a ser cautos con el devenir económico del país, su principal sponsor. No vi ahora qué está pasando con los bonos, dólares, enseguida vamos a mirar y demás, pero ayer ya en realidad la semana pasada, después del efecto de la intervención de Estados Unidos, retenciones, el jueves ya empezó a notarse una presión otra vez sobre el dólar. Dice él que esta caída en la confianza es porque hubo una fuerte desaceleración de la economía. ¿Culpa de quién? Del sus políticas, kirchnerismo, obvio. Claro, del Congreso y de bueno. la oposición, sobre todo del kirchnerismo, que dice él que son un grupo de forajidos que quieren romper todo, ¿no? De esta lógica de ellos son malos, nosotros somos buenos. Si algo sale bien es por nosotros, si algo sale mal es por los malos. Maniqueísmo Los malos son binario. claro, ¿no? Los buenos son los de azul y esas definiciones que tienen, ese simplismo que aplican a todo, bueno, con eso Javier Milei explica este complejo momento que estamos atravesando. La verdad que sería risueño si no estuviéramos sufriendo. Realmente el país está sufriendo. Totalmente. Es muy doloroso lo que está pasando en este momento. Bueno, bancó a José Luis Espert, primer candidato de la Libertad de Avanza en la provincia de Buenos Aires. Claro, a esta altura es o lo soltás, chau, fuiste, no sos mi candidato. No puede, ya a esta altura muy- no puede, ya a esta altura no puede. Y bueno, pero por ahí sería, no sé, un volantazo una suerte de señal de que te despegás de la casta, aunque no pudiste despegarte de Lule, no pudiste despegarte de Martín, no podés despegarte de tu hermana. Muy difícil ya, faltando 26 días para las elecciones, soltarle la mano a la Sí. cabeza de lista, tampoco Sí. es el número 12, ¿no? Sí. Ahí vamos al audio. Te cierro este dato. La Universidad Torcuato Di Tella publicó el índice de confianza del gobierno, que cayó un 8,2%. O sea, es número bastante contundente, ¿no? Alto, sí, sobre todo para un gobierno que no cumplió 2 años todavía. Sí. Él dice que la economía se venía expandiendo muy fuerte. La inflación estaba a la baja, pero bueno, vinieron los kirchneristas a romperlo todo, ¿no? A ver, un fragmentito, dame. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Este es diferente. Bueno, está bien, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, Bueno. es parte de pero es que esto es parte. Pasa que no es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, Es parte de la franquicia. El socialismo del siglo XXI, porque hay que entender que es algo más amplio, tiene esta metodología. O sea, los tipos trabajan y construyen sobre esto. Y es una metodología que la tienen desarrollada hace 35 años. Dicho esto, sí, la franquicia local, que es el kirchnerismo, digo claramente, cuando llega el momento electoral y se ven amenazados,
recurren a todo este tipo de trampas. Qué difícil creer esa última parte, sobre todo porque el que viene de sufrir una paliza terrible en la provincia de Buenos Aires, claro, es el mismo, ¿no? Sí, vamos a ver cómo le va en la próxima elección. Todo indica que los datos dan muy parejos a nivel país. Habló de su hermana, le consultaron, dijo que no existe la corrupción en las compras de la Andis. Este fue el caso que más fuerte le pegó, lo estoy diciendo por una percepción propia, por lo que voy viendo y demás, por lo que está sucediendo con los sondeos de opinión pública, etcétera, pero creo que es el que más fuerte le pegó lo de Andis. El 3% quedó marcado y Karina Altacoimera Pero si lo de Libra fue un cimbronazo, esto me parece que fue terrible. Es que me parece que lo de Libra parecía algo más abstracto, ¿no? Muchos no sabemos cómo funcionan las criptomonedas, cómo se mueve eso. Ahora, remedios para jubilados. Un presidente que había posteado en su perfil, pero era más rebuscado, es cierto. Y después tampoco lograron centralidad, ¿no? Los casos de corrupción que se venían denunciando en PAM y en ANSES no lograron centralidad, porque también era gravísimo. Lo que pasa es que acá Españolo la vincula, la mete directamente a Karina. Entonces, bueno, el impacto es otro. Él dice... niega la corrupción, obviamente, dice, mi hermana es una persona que se caracteriza por hablar mucho, ¿por qué cambiaría su forma de ser? Esto para justificar que Karina no habla, no se defiende y seguramente no va a ir al Congreso, Karina, tampoco a dar explicaciones, ¿no? Él dice que la denuncia de las coimas es ridícula cuando habla de Españolo, dice, cuando llegamos, la Andis estaba bajo la órbita de la Secretaría General y lo primero que hizo mi hermana fue sacársela encima y la mandó a Capital Humano. Y dijo de Españolo, que era su amigo, que no le había contado eso que él dice, fue un chimento de peluquería, él dice, a veces los políticos en el mundo de la política, todos se despachan diciendo cosas que a veces no son ciertas, hablan de más y esto supuestamente fue lo que pasó con Diego Españolo. Así que bueno, como que bajó varios cambios, Españolo también aparentemente bajó varios cambios, ¿no? Porque se levantó del secreto de sumario, las partes pudieron acceder a la causa y sin embargo no hemos tenido más novedades al respecto. ¿Qué le habrán ofrecido Españolo? Bueno, es una muy buena pregunta, una pregunta necesaria. Habló de la campaña sucia, lo escuchábamos recién, le echa la culpa al kirchnerismo absolutamente de todo. Habló de su viaje a Tierra del Fuego, dice, teníamos programadas algunas actividades, las hicimos, la visita a Ñusán, una experiencia hermosa, y dice que iban a hacer la caminata, pero se toparon con los violentos de siempre, que en otra muestra de intolerancia por parte de facciones del kirchnerismo llamaron a hacer un scratch y además con consignas violentas. Mira, la policía en un momento, Gendarmería se retiró y quedaron los manifestantes y quedaron los libertarios. Sí. Y si bien hubo alguna escaramuza, entiendo, no hubo acto de violencia. No pasó a mayores, no es que era gente que quería ir a ver sangre, como lo pintan, ¿no? Chicana. Era gente que efectivamente quería manifestarse, seguramente habría kirchnerista y seguramente habría de otros espacios políticos, que es lo que este gobierno no quiere ver, que incluso sus propios votantes están saliendo a la calle. Pero bueno, hay una decisión política de Javier Milei de abrazarse a todo lo que lo está tirando hacia abajo. Digo, el salvavidas de plomos es Espert, es Menem, es Karina, él se lo pone y se abraza al salvavidas de plomo. Entonces, digamos que la responsabilidad por esta crisis que es cada vez más profunda que enfrenta su gobierno tiene un solo nombre y es Javier Milei. Cada vez, felicitas, además se va acumulando. Yo no creo que sea indemne a la idea de PAMI, la Andis, el Libra, ahora el narcoescándalo, digo, son sedimentos que van quedando y que tiran por tierra la idea de que este gobierno viene a hacer algo nuevo, a ser outsiders, a no estar vinculado con las tramas de corrupción que en general permearon el Estado. Te digo algo más, felicitas, algo que no se habló mucho. ¿Qué? En los audios de Españolo habla de 3% para Karina, pero habla de un 5% del que nunca hablamos, que es un 5% que trasciende gestiones, ¿no? Bueno, estaría bueno algún día poner el ojo en eso también. Sí, pero bueno, estamos en este momento parece que nadie quiere saber nada del tema. Vamos a ver cómo avanza este y otros escándalos en puerta. Vamos a hacer una tanda. Les decía, cuando regresemos vamos a hablar con Sebastián Lacunza, que viene haciendo un excelente trabajo. Fenómeno, lo leo todos los domingos. Sí, bueno, con este tema especialmente José Luis Espert. Ayer me enteré que el Fred Machado del avión no es Fred Machado. No, era su agente de prensa, que estaba en una foto con José Luis Espert. La verdad que cuando vos comparabas las fotos que tenés de Fred Machado con esa foto,
había como una melena diferente, pero generado de como todos lo daban por sentado, que era Fred Machado. Bueno, nos quedamos con esa idea, porque fue ese día, de ese viaje, está el avión ahí, pero es Etchepare el apellido de quien está posando en esa fotografía con José Luis Espert. Mira vos, que ¿Viste? se difundió Sí. masivamente como si fuera él, porque están los dos Sí. frente al avión que le prestó Machado. Sí, dio una nota de Etchepare en otro medio y bueno, asumió que era él el que estaba en la fotografía, no es Fred Machado. Pero de todo esto vamos a hablar en un ratito. Vamos a hacer una tanda. Ya estamos nuevamente. Quédate, Bonavita en 530 hasta las 2 de la tarde. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Es inteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para invitarlos para este sábado 4 que voy a estar en el Pulqui Bar haciendo Desinteligencia Artificial. 90 minutos de humor que alivian y hacen bien. Sábado 4, el Pulqui, te espero. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM 530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Perspectiva de paternal. ¿Puedo saber, el presidente, si sabe lo que significa ser un... Porque un presidente no es el dueño del país, es un administrador. Si todo lo tienen que hacer los privados, ¿para qué está él? Porque él está para administrar la plata. ¿Y qué es lo que está administrando? Si no tiene plata, ¿por qué no denuncia a Macri, que es el que pidió 50.000 millones de dólares al FBI, y lo estamos pagando nosotros? Porque no tiene plata por eso, porque hay que pagar al Fondo Monetario. Néstor no pidió nada al Fondo Monetario y hizo cosas. Cristina no pidió nada al Fondo Monetario y hizo cosas. ¿Por qué él no tiene plata? Porque vino el otro y pidió semejante deuda, y el problema es que yo calculo que no sé quién lo va a sacar eso. Dentro de 2 años no tengo la menor idea a quién vamos a votar, porque va a tener que ser un mago para salir de este despelote. Acá me están avisando que vamos a tener una visita en un rato en el ¿Quién estudio. viene? Yo les digo, ustedes prepárense. Sí. Una pista te voy a dar. Dale. Es un primo lejano. Sos malísima, sos malísima. Sos Tiene- una yarará, Él tiene una Bonavita, mejor eso carta, sos. o sea, él tiene una carta de presentación que todos quisiéramos. Él tiene otro Familiar, parentesco. una carta familiar. Claro, pero como soy muy rebuscada y lo hablé con él el fin de semana, le voy a decir así. Es primo lejano de los Venegas Lynch. No, Sí, es familiar sí. de Berti. Vamos a tener un familiar de Berti, pero tiene Dale. otro. No solamente eso, él tiene otra cosa que va a reivindicar mucho antes. Bien, mucho bien, antes. veremos. Le preguntaremos por su primo. En un ratito, sí. En un ratito lo vamos a tener acá en el estudio. Gracias, oyentes, en el 1132-000-530. Y muchísimas gracias a quienes vienen vía WhatsApp. ¿Qué tenés por ahí? A ver. Feli, mucha gente en el streaming nos dice que habría que averiguar los negocios cerca, bueno, en relación, entiendo que es El a 5% José Luis, eso, sí, quedaron dando vueltas. me parece que es en relación a Español. O acá también dice, me gustaría saber qué porcentaje se llevó Caputo de la montaña de guita que obtuvieron de las grandes cerealeras. Dudo que haya sido mala praxis. Caputo juega para él y los suyos. Por aquí, hola, Jair Fegli, no tienen credibilidad, Milei, cuánta opereta la justicia de Texas por Spert, pero Adorni, por el caso Scaturici, dijo como Ritondo, todo en orden, porque en Estados Unidos controlan en serio y los dejaron salir sin problemas. Se ríe de esto Marcos de Lomas. Bueno, hay un montón de mensajes, quiero agradecerles a todos, después vamos a volver. Quiero saludar, se los adelantaba recién, a Sebastián Lacunza, periodista, escribe para el diario.ar, el domingo publicó una nota con mucha información del vínculo económico entre el diputado José Luis Espert y el narco Fred Machado. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por tomarte unos minutitos para recibirnos. ¿Me escuchas? Ahí está, ahora sí te escucho, no te estaba escuchando. Mi primera pregunta sería, ¿cuánta credibilidad tiene esa planilla que trasciende, en la que se ve el nombre de José Luis Espert y un envío de $200.000? Porque entiendo que es una suerte de contabilidad clandestina que llevaban, ¿no? Sí, mira, yo te diría, tiene una credibilidad muy alta como elemento en sí mismo, como elemento de prueba, digamos, en un expediente judicial. Que eso se haya traducido en una transferencia real es altamente probable, pero habrá que probarlo. Seguramente, en el marco de las pruebas, surgirá el dato de a qué cuenta, etcétera. Sí hay posibilidad de acceder a lo incautado por los tribunales de Texas. Pero ¿por qué está muy legitimada la prueba? Porque es aportada y es adoptada como válida, sí, tanto por el canal, la filial de ABC, una de las 3 principales cadenas de televisión de Estados Unidos en Dallas, como por el tribunal y por los fiscales. Y hace un tiempo atrás, hace años, y los fiscales consideran que es una prueba muy, muy importante, y hacen referencia, citan las cifras, no específicamente el renglón de Espert, porque incluso en la acusación
hasta en la transcripción de la prueba en el texto judicial, dicen no vamos a poner los destinatarios con el nombre completo, sino por los iniciales, porque nuestro foco está en la trama organizativa, o sea, los que hacían el fraude, no los destinatarios. Okay. Ahora, está digamos, colectado por una fuente institucional de la justicia estadounidense, por un medio de comunicación muy importante. Ninguno de los dos, acaso, sabía quién era Expert cuando lo hizo. Claro, no tenía noción de quién era. Estamos, mientras compartimos esta charla con Sebastián Lacunza, vía streaming, estoy viendo esa fotografía, Sebastián, yo me enteré ayer que ese no era Fred Machado, el que aparece sonriente con el avión de fondo, abrazado a José Luis Expert. Era raro porque la melena, por lo pronto, es muy diferente a lo que podemos ver en las fotografías que hay, que no tienen mucha claridad, ¿no? Pero en las que tenemos disponibles de Fred Machado. Sí, yo no accedí a una foto de Machado y Expert juntos, no descarto que haya, pero yo no es esa que circula, ese es un color. Ese es Nazareno Echepare, el armador de campaña y recaudador de José Luis Expert del Frente Despertar en el año 2019. Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te quiero preguntar por lo que sucede en la justicia argentina con este narco de, probadas vinculaciones con una trama de fraude, de evasión fiscal, incluso de narcotráfico. Hay un pedido de extradición en su contra, pero duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema. ¿Crees que estas nuevas pruebas que traes vos y que salieron a la luz pueden dinamizar el proceso de extradición que piden desde la justicia estadounidense? Mira, ahí nos metemos en un terreno de muy difícil explicación lógica, que es la justicia federal argentina o la Corte Suprema Argentina, que tiene tiempos vaticanos cuando le conviene y tiempos expeditivos en otras ocasiones. ¿Por qué demora el tiempo que demora en esta y en las otras causas? Es una incógnita inexplicable, no resiste el menor análisis desde el punto de vista de la búsqueda de justicia. Sé que Machado resiste todo lo que puede la extradición, que considera que el sistema jurídico de Estados Unidos no garantiza su derecho a la defensa, por la forma en que se trata en ese sistema jurídico a los extranjeros y a los latinoamericanos en particular, y que, el tiempo que pase le permite a Machado tener expectativas, incluso hasta de negociar una rebaja de los cargos, como se hace en la justicia estadounidense, de ubicarse de otra forma dentro de la causa. Claro. ¿Qué sabemos de cómo está Machado, no? Porque está con una prisión domiciliaria en su provincia. Hay versiones sobre cómo está, algunas los indican activo, otros... apesadumbrado sin duda. Él en general entiende que el proceso en sí mismo es injusto, no deja de clamar inocencia, reconoce que cometió lo que podríamos llamar un fraude. Él no lo dice en esos términos, él dice: yo ubiqué dinero que me habían dado inversores que pensaban que era para un negocio en otro negocio. ¿En qué otro negocio? En la minería en Guatemala. A él, supuestamente, la versión oficial es que le manejaba dinero de inversores en aviones o de gente que quería comprar aviones o algo por el estilo, y él, en lugar de alojarlo ahí, en ese negocio, lo derivó a Guatemala. Pero él sostiene, obviamente, que la acusación mayor de que es narcotraficante o socio de narcotraficantes es falsa, y está apesadumbrado como una persona que tenía un buen pasado, que había una muy buena posición económica, y ahora está en el país del cual había migrado hace más de 3 décadas. Te quiero preguntar, Sebastián, ¿cómo crees que pueda seguir esto? Si hay más evidencia identificable que ligue a Expert a Fred Machado, y si esta trama también puede derivar en algún tipo de investigación judicial en contra de Expert por sus vínculos con un narcotraficante. Mira, es probable que surjan más evidencias, por ejemplo, lo que decía anteriormente, los datos concretos de la transferencia,
y otros detalles, porque como la investigación en Estados Unidos estaba centrada, como dije, en Machado y en quien es indicada como su socia, Debra Marshall-Irwin, y no, por ejemplo, en Spert, ahora que hay un interés sobre probablemente la misma prueba que se leyó en un sentido, pero desde la Argentina con otro objetivo, podrían surgir más detalles. Eso si hablamos de Texas. Sí. Si hablamos de Argentina, a mí me parece que hay una serie de elementos que por lo menos ameritan una investigación seria y que hay pistas por donde ir, hay testigos a los que llamar, hay imputados a los que indagar, digamos, no es algo etéreo que se cierra si alguien dice no, eso eso me parece que es la gran dislocación de la defensa de Stern, ¿no? Cuando dice, claro, no, simplemente un viaje, porque a alguien le gustó mi libro y me llevó, me ofreció llevarme en el avión. Entre eso y lo que yo ya tengo probado en las notas, con muchos testimonios, datos concretos, etcétera, más este dato que fue hallado por una persona que trabaja, por el equipo, perdón, que trabaja con Juan Grabois. Bueno, entre lo mínimo que señala Spert y lo otro, que la verdad está mucho más probado, sí, la situación de Spert se complica y es como que es una especie de arena movediza en la que cada vez se hunde más. Sí. Sebastián, te cierro con esta pregunta y más tu apreciación sobre la situación de Javier Milei, porque yo recién decía, es como que se abraza a un salvavidas de plomo, está abrazado a los Menem con todo lo que eso implica, a su hermana Karina con todo lo que eso implica, y ha decidido abrazarse también a José Luis Espert. ¿Tenía otra opción? Bueno, la opción que tenía era bajar la candidatura, que implica un costo alto, sí, para un gobierno que no le sobra margen de maniobra política, y que se verá si era una mejor opción o no que avalarlo. Era el único prácticamente respaldo que tenía la candidatura de Spert, porque está donde está como primer candidato de la Alianza a la provincia de Buenos Aires por pedido del propio presidente, sí, contra la opinión de su hermana, contra la opinión de Santiago Caputo e incluso de Sebastián Pareja. Entonces, lo respalda. Fíjense que en las últimas 48 horas no hubo expresiones públicas. La de Milei es la primera que sí, del oficialismo de respaldo contundente, con un argumento que replica el argumento de Milei, que es, de Spert, que es recontra débil, como dijimos recién. Milei tendría algo más para explicar, y no es menor, que es que sus enemistades del pasado, reciente, la más prolongada duró entre mediados de 2021 y diciembre de 2023, cuando tomaron rumbos distintos, y después se fue con Avanza, Libertad, la Libertad Avanza, y después con Larreta, que en ese momento Milei lo acusaba de cuestiones graves, sí, a Spert. No solamente de lo que dijo Lidia Lemoyne, sino de otras cuestiones. Si era verdad o no lo que decía Milei, lo tendrá que decir Milei, pero que Milei hizo correr versiones sobre Spert de delitos, a mí me lo dijeron personas que lo escucharon de boca de Javier Milei. Claro, claro. Sebastián, muchísimas gracias y gracias por tu trabajo. Te seguimos leyendo. Un abrazo. Te mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Sebastián Lacunza, 12:50 minutos. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre.
12:52 minutos, nos vamos a la calle. Martín Suárez, te escuchamos. ¿Cómo te va? Felicitas. Estamos aquí en la Cámara de Diputados, en el anexo C, el salón más grande que tiene la Cámara Baja, porque en este momento están los familiares, amigos de personas que lamentablemente fallecieron por el fentanilo contaminado, y los están escuchando los diputados y diputadas de la Nación para conocer su testimonio y para que avance lo que es el seguimiento de la investigación en este tema. Estamos con Alejandro Ayala, él es hermano de Leonel Ayala, un joven que falleció en el hospital italiano tras recibir fentanilo contaminado. Leonel ingresó al hospital el 15 de marzo y, bueno, recibió una operación, todo bien, recibió fentanilo contaminado y lamentablemente el 12 de abril falleció. Gracias por recibirnos, Alejandro. Muy conmovedor tu testimonio, también el de tu papá. ¿Qué están buscando en esta comisión? Bueno, digamos que esta comisión investigadora para el pueblo argentino significa esa búsqueda de verdad, búsqueda de verdad que tal vez se le escapa a la mano en la justicia, ampliar las investigaciones, porque todo este tiempo, dos grandes interferencias que tuvo la justicia para poder magnificar la problemática que se enfrentaba Argentina con el tema del fentanilo adulterado con bacterias, era que no lo podía localizar la ampolla, por la falta de trazabilidad. Eso limitaba el registro real, a qué personas se le había aplicado, en qué instituciones médicas estaba, y por otra parte, la falta de compromiso por parte de los organismos públicos para reportar los casos nuevos, para identificar los casos en las historias clínicas, falta de información. En ese sentido, fue los grandes dos desafíos que enfrentó la justicia para llevar adelante esta investigación, que todavía, según CREPLAC, no ha llegado ni al 60% de los casos reportados y aún falta seguir investigando. Felicitas, te dejo en comunicación con Alejandro Ayala, que es hermano de Leonel, una de las tantas víctimas que tuvo el fentanilo contaminado. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, lamentamos por supuesto tu pérdida y lamentamos sobre todo que este tema quede casi que escondido, ¿no? Que venga, o por lo menos esto es lo que uno presume, que viene bastante lerdo. Sí, sucede, Felicitas, que lamentablemente en Argentina hay un registro de información pésima que hace que no podamos nosotros dar a los casos que son sospechosos o las familias que aún sospechan que su familiar recibió este fentanilo adulterado. Lamentablemente, si hubiese estado ese registro, se hubiese podido frenar rápidamente esta epidemia de brote bacterial. Sí, todavía no se sabe con exactitud cuántas fueron las víctimas. Qué terrible eso. Te agradezco mucho y sí, te escucho. No, y considerar que las ampollas adulteradas en todo el país fueron más de 45.000. Estamos hablando de un número muy reducido. Hoy se habla de 126 personas que fallecieron por este tema. Sí. Nosotros estamos hoy acá dándole fuerza y empuje social y colectivo a esta comisión, que fue un logro histórico. Así que esperemos resultados efectivos. Te llamamos en la semana para que nos cuentes los avances y mantenemos vigente el tema. ¿Te parece? Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Martín. Bien, muy conmovedor los testimonios de Alejandro, muy conmovedor el testimonio de su papá, que está hablando en este momento. Recién dijo Alejandro, tras su exposición, que esta comisión sea histórica y sirva para que no haya más negocios en materia de salud y que no quede en manos de unos pocos. Y el padre dijo, soy albañil y tuve que bajar del andamio para hablar de lo que era la vida de mi hijo. Una jornada realmente que va a ser importante y que va a terminar alrededor de las 4:30, 5 de la tarde. Feliz. Gracias, Martín. Martín Suárez, en la calle. Bueno, señores y señoras. Sí, a ver, tenemos vendiste un algo, invitado. Navita, Me encanta que el señor me dijo, estoy acá afuera, listo, o sea, venga. Habíamos acordado hablar, nos sorprende con su visita, grata visita. Yo hice algo muy injusto, Juan. Ahora estamos al aire, sí, ahora estamos al aire. El señor que está hablando es Juan Martín Guevara, que es primero el hermano del Che Guevara. O sea, yo dije, una guachada decir es el primo de Bertie Venegas Lynch. El primo lejano de Bertie Venegas Lynch. Imagínate que mi abuela tenía 15 hermanos.
Así que... A ver, pará, tu Lynch, hermana, patada, la de ¿viste? apellido Lynch. Lynch. Una se casó con un Venegas. Con un Venegas y dos con Guevara. Hay y dos dos ramas con Guevara. Lynch, y después hay Venegas Lynch, hay Purredón Lynch, hay Fred Lynch, hay Lynch qué sé yo qué, ¿viste? O sea, Yo me imagino la mesa Guevara-Lynch. Vos me dijiste que no hubo mucha mesa. No hubo Yo una soy vida. Guevara. Ahora, si me tengo que agregar un apellido, es de la Serna, pero de mi vieja. Claro, ¿sí? claro, no Lynch. Pero Juan Martín Guevara de la Serna, imagínate, una tarjeta así. Eterno. Sí, nada, Juan Martín Guevara. Claro. Y además, por lo que decías, Sí. cuando Ernestito, porque como era hijo de Ernesto, era Ernestito. Claro. Ernestito, cuando dejó de ser Ernesto y pasó a ser el Che, yo dejé de ser Juan Martín para pasar a ser Manuel Che. Listo, Ahí. se terminó sí, ahí. Sí, se a cada terminó lugar ahí. que me invitaban, que yo, fulano de tal, mucho gusto, es el hermano Che, ¡poing! así, Claro, un es una escáner, ¿viste? es una carta de presentación terrible. Sí. El fin de semana me contabas de tu abuela que le Sí. decía Ernestito. No, y dice que un día la abuela leyendo diarios dice, muy preocupada en una reunión familiar, están diciendo que Ernestito es comunista. Abuela. No, y además lo dijo así. Pero si era tan bueno. Abuela, no voy a mentirte. Ernesto está tomando las armas en Cuba. Esa era Beatriz. Claro. Imagínate lo cercana que era la tía, como para que la primera hija de Ernesto le puso Hilda Beatriz. Hilda por la madre, Beatriz por la tía. Claro. Sí, la adoraba. Se No, adoraban, sí, ¿viste? sí. Ahora, no deja de ser un claro oscuro interesante, ¿no? Saber que hay algo de familiar ahí entre tu familia, entre la figura del Che y estos Venegas Lynch, que Bueno, son... hay algunos que no les gusta nada el tema de la familia, pero evidentemente hubo algo porque yo recién vine a conocer familia, Sí. mucho tiempo después, es decir, algo pasó en la familia, en mis viejos, digamos, Claro. para que yo no tuviera contacto con primos. No tuviste contacto jamás, digamos, ¿no? Ni los Después, conocés. más adelante Claro. yo, pero no como familia. Claro. No había Lo fui una Navidad. contactando. No había una de Navidad. todas en familia. maneras, estamos hablando, que me quiero ubicar en las generaciones, estamos hablando de Venegas Lynch, o sea, lo tenemos a Berti, que hoy es diputado, su papá, que es el prócer, y el papá del prócer era primo, hermano tuyo La y mamá, de Che Guevara. la Lynch. Claro. ahí La está. Lynch era hermana de Claro, mi abuela. por eso. Y su Entonces, hijo Alberto era primo de claro, ustedes. es un primo segundo, digamos. Pero ni en la infancia jamás se cruzaron, ¿nunca? No, nunca. Además, él vive en Mendoza, es mendocino, son dueños de la bodega Trapiche. Sí. Para empezar, que nosotros, pie a tierra y sin un mango. Ellos un poquito mejor, ¿viste? Varios de la familia estaban bastante mejor. Por eso me imagino que no había tanta relación. O sea, me estaba faltando una generación, porque yo lo tenía Claro. como primo segundo tuyo Sí. a Alberto Venegas Lynch, es decir, Sí. primo hermano. No Pero es primo es hermano, primo segundo. Es primo segundo, ahí Claro. está. Perfecto. Sí. Mirá vos. Bueno, qué historia. Sí, no, increíble. además una familia enorme, pero yo... Sí, bueno, la familia de los Venegas puntualmente tiene una historia terrible. Ayer me llegaron, hice ese pequeño informecito, me llegaron muchos videos. Alguien me dice que lo vio en tele, acá cuénteme por favor dónde. Me llegaron muchos detalles de cómo el abuelo de los Venegas, el que tenía el tabacal, esclavizaba, buscaba a los tobas especialmente, los trasladaban de una manera muy cruenta, encadenados para trabajar. Una historia terrible. Mira, yo la verdad te digo, me vine a enterar de historias Sí. Mucho más adelante, porque en casa no se hablaba de cosas de la familia. Claro. Yo conocí 2, 3 tíos que eran hermanos de mi viejo Sí. y un par de tías que eran No, hermanas de mi pero viejo. esto que estoy contando no era familiar tuyo, porque era por parte, creo. No, a ver, era familiar, era familia, Sí. pero por alguna razón no hubo cercana, vínculo, no hubo cercana. vínculo, Se ve que está con mis viejos no había, que yo, por ejemplo, mi viejo era muy, muy cercano de un hermano, Fernando, y entonces a Fernando yo lo veía mucho. Y a los otros tíos casi no los veía, los conocí, pero no los veía. Y de los Lynch, poquísimo. Claro. Porque mi vieja se ve que había tenido un corte. Bueno, se ve no, lo tuvo. Sí. Mi vieja era la menor de una familia que eran los Llosa, de la Serna Llosa. Y se ve que hubo un tema ahí que hizo que en un momento determinado ella cortara. Ajá. Sí. Mira.
Entonces yo vine a conocer después, mucho después, partes de la familia, claro. Pero sin cercanía, ¿viste? Ganas de conocer a alguien. Conseguí con uno Guevara Lynch, porque además yo les digo que no quieren a la madre, porque todos, sí, Guevara Lynch, como, ¿y tu mamá no? Claro, ¿por qué sigue repitiendo el Lynch? Sí, claro, ¿dónde está el apellido de la mamá? Sí, me miran con bronca, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Sí, claro. Porque yo digo, debe quedar lindo, ¿viste? Claro. Pero vine a encontrarme con unos primos, que viven en General Rodríguez. Y cuando me encontré, a través de una tercera persona, estaba una nieta de este primo. Ah, mira. Y una nieta chiquita, ahora tiene 11 años, en ese momento tiene mucho menos, qué sé yo, fue una cosa muy rara porque rápidamente nos pusimos en contacto con la piba. El asunto es que yo la seguí viendo y ella ya me dice que yo soy un abuelo. Ya me puso de abuelo, ¿viste? Escúchame, Juan, ¿y cómo estás viendo todo esto que es indescriptible, todo esto que está sucediendo en Argentina? ¿Viviendo? Sí, lo que está sucediendo. Ahora estuve en el banco, ¿viste? Así que... ¿Viniste llorando? O sea, ¿cómo saliste del banco? ¿Como José Luis Experto o saliste cabizbajo? Mira, es tan complicado definir lo que está pasando, porque mucho más para que como yo, que tengo 82. Tenés 82 años, pero estás re bien. Bueno, estoy vivo, que eso ya es... Bien, se te ve bien, andás para todos lados. Y entonces yo he pasado muchas etapas, ¿sí? Pero esta etapa realmente es algo bastante sorprendente, ¿sí? Las cosas que vienen pasando, ¿no? Porque uno podía entender en la época de la dictadura que determinadas cosas sucedieran, porque tenían la manija, pero la manija con los votos es la primera vez que yo veo que se hacen cosas que no tienen nada que ver con los deseos o con las posibilidades reales de la gente, pero a través de la democracia, no a través de un golpe. Claro. Sí. Y esto es el tema, ¿viste? Por eso lo de la provincia de Buenos Aires fue muy bueno y esperemos que lo del 26 también sea bueno, ¿viste? Me viene una pregunta a la cabeza, es un ejercicio contrafáctico. ¿Qué haría Ernesto el Che Guevara si lo viera hoy a Berti Venegas Lynch, su lejano primo? Es imposible decirlo. Claro. Es tan diferente y distinta las etapas que han venido sucediendo, claro, que traerlo y meterlo en esta bolsa sería injusto. Es un tema. Claro. Mejor dejarlo tranqui en el 67, ¿no? En Bolivia. Pero bueno, porque además la historia de Ernesto, el otro día estuve ahí en una escuela, un colegio. El profesor había hablado, porque llevó la película Diarios de motocicleta al colegio, son de 5º año al colegio, y les impactó. Mirá. Y a partir de ahí entraron a preguntar, ¿pero cómo? ¿Y ese Ernesto? ¿Quién? No, ese después fue el Che, ahí no era el Che, pero ese Ernesto, que iba en la moto junto con Granado, era el Che. Y ahí entonces empezó, a todos los chicos se le empezó a poner en la cabeza. Entonces me invita, y fui ahí al 5º año. No, lindísimo. Más me hicieron preguntas increíbles. Voy a meter una pregunta, perdón, Sí, dale. Modo árbol genealógico. Vos sos Guevara de la Serna, Rodrigo de la Serna interpretó. Vos sabés que buscamos, porque yo me lo encontré a Rodrigo, ¿viste? Que es tu sobrino. Buscamos y no encontramos. No. Pero en algún momento hiciste el ejercicio que Rodrigo de la Serna ya se hubiera hecho una remera diciendo soy primo, segundo, tercero, cuarto. Sí, buscamos. Ellos son de una familia, viste que los vascos, Guevara es un apellido vasco, de la Serna es cantábrico. Mirá. Y los vascos, viste, son vascos. El que no es vasco es otra cosa, no es vasco. Entonces, cantábrico. Son vecinos, o sea, son regiones vecinas, pero viste cómo son regionalistas los españoles. Esta región, la otra región, región. Bueno, para los vascos es un país, el País Vasco. Claro. No es España, sí, claro. ¿viste? Sí. Es más, además hablan euskaro que no entendés nada. No, se ofenden si le decís difícil. españoles. Se ofenden si le decís españoles a un ¿Los vasco. qué? Se ofenden si vos le decís español a un vasco. No.
tenés que, cuando le pedís que hablen en castellano, no le pidas que hablen en español. Pues ahí ya la palabra español ya hace ruido. Les queda mal. ¿Cuál de todas las películas que se hicieron del Che, a vos, cuál es la que más te gusta? No sé, Bueno, me Diarios de imagino que habrás motocicleta. visto también muchas que decís, ¿qué hicieron? Por favor, ¿qué hicieron? Y habrá otra que decís, esta me gusta, es más atina. ¿Cuál te gusta? Diarios de motocicleta me parece buenísima. Diarios de motocicleta. Sí, porque la actuación, para mí fue mejor la actuación de Alberto, porque era menos compromiso. Claro. Porque el no había otro tanta era Ernesto, diferencia. pero iba a ser el Che, ¿viste? Entonces Claro. lo pusieron bastante light, ¿viste? Porque no era así de light, en verdad. Claro, que... Y Alberto era como era en la película, ¿viste? Que ese que le grita, ¿para qué te vas a tirar, te vas a ahogar para cruzar? Bueno, cosas que cuenta en la película, que habla en la película del personaje que hace Alberto, que el otro no, el mexicano... es con Gael claro, García Bernal y Rodrigo de la sí, Serna. sí. Esa es la película que estamos Pero la hablando. película es muy buena. Después la otra es la de Benicio del Toro. Sí. ¿Y qué te pareció la de Benicio del Toro? Y Benicio del Toro, a mí, Benicio del Toro vino a la Argentina para... había una gente conocía a los productores. Entonces me dijeron que si lo quería conocer, por supuesto, pero que él lo que quería era que yo participara en la película, en la historia, ¿no? En aquella época yo no hablaba, no es como ahora que vengo acá a hablar a la 530. No, pero lo ayudé llevándolo. Porque me decía, yo soy puertorriqueño, a un caribeño lo puedo entender y puedo representarlo, a un argentino no tengo ni idea. Entonces quiero ir a lugares. Entonces, bueno, fuimos a lugares, buscamos CD, distintas cosas para que él viera y se fuera ambientando un poco de la argentinidad. ¿Y del Che. qué te pareció el resultado? A mí la película me pareció muy buena, además porque es un buen actor y todas las cosas que suceden en la película son así. Mira. Las fechas, esto, lo otro. Y sobre todo, hay una parte en la que él actúa con un ataque de asma. Sí. Y era como verlo. Ah, mirá vos. Era como ¿Te impactó eso? ¿Eh? ¿Te impactó verlo? Porque era lo mismo que verlo, porque eran los ataques de asma de Ernesto eran fuertes. Eran ataques de asma, no era un poquitito. Y sí, me impactó. Y además me impactó otra cosa de Benicio del Toro. Cuando yo lo conocí, nos encontramos, yo me esperaba ver un Hollywood. No, un tipo llano, liso, Mirá qué bien. hablando de todo, no sé, una persona muy... Pero aparte, para un actor, digo, poder hablar con el hermano del Che, para hacerse mejor. un poco más la imagen y saber cómo interpretarlo, es una No, y excelente anduvimos varios posibilidad. días dando vueltas por ahí, incluso en algunos otros lugares, ¿viste? Claro. Yo tenía un restaurante en aquella época que se llamaba Epicurios. Ajá. Y entonces fue Epicurios, te puedes imaginar. Entrar con Benicio del Toro, lo entraron a reconocer lo que estaban ahí comiendo, qué sé yo, se hizo como un me silencio. imagino. No se parece, es Benicio del Toro que está comiendo acá hoy con nosotros. Juan, bueno, siempre es hermoso recibirte. Cuando vengas a hacer trámites por el barrio, vos ya sabés, me avisás y te venís. Bueno, ahora yo me voy a Europa porque todos mis hijos viven afuera. Ah, así que te vas a visitarlos. Me voy a visitar a mis hijos y mis nietos. Sí. Y después vuelvo. Bueno, cuando vuelvas, venís con Cuando nosotros. cuando venga voy a hacer 530. Por favor, así como hiciste sí. hoy, igual avísame con Sí. tiempo, así me dejo todo el programa libre para que charlemos mucho. Gracias por venir, Juan. Muchas gracias por acordarte. No, muchas de gracias nosotros. a ustedes por recibirme. 13:11 minutos. Juan Martín Guevara, nos ponemos al día con la tanda y ya venimos con el querido Atilio Borón. Somos Radio AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó.
San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a hablar con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, también magíster en Economía Política. Pero recuerden que ya a fines de junio JP Morgan está diciendo que se acabó, y efectivamente se acabó porque en julio empezó la devaluación continua que está hasta la actualidad, y ahora va a venir otro salvataje, si es que lo consiguen, para estirar unos meses y llegar a las elecciones. Por lo tanto es 100% político este crédito. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente al Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
No lo podemos soltar a Juan porque la verdad que le preguntamos de todo fuera del aire. Es la historia hecha a una persona. Pero claro que sí, lo aprovechamos un montón. Después les contamos algunas cositas más. 13:17 minutos, perdón, maestro Atilio Borón, pero Atilio Borón sabe comprender como nadie, lo tenemos ahí en espera. ¿Cómo estás, Atilio, querido? Muy bien, disfrutando ahí la charla con Juan Francisco, ¿verdad? Juan Martín. Con Juan Martín Guevara, claro. Juan Martín Guevara, sí. Ahí está. Nos vino a visitar de sorpresa porque habíamos quedado que venía. Claro, estuvimos charlando hace unos días porque estaba constatando ese lazo que tienen, ese parentesco con los Venegas Lynch, nada más y nada menos, claro, ¿no? Nada menos. Entonces quedamos en que pasaba por la radio y bueno, hoy estuvo por aquí y se vino a charlar un rato. ¿Cómo estás, Atilio? Bien, muy bien. La verdad que disfruté mucho ese momento que estuvo Juan Martín con ustedes. Tiene un anecdotario fenomenal, te digo realmente. Sí. Así que si tenés posibilidad de invitarlo largo, sí, por lo menos. Es que ya ha estado aquí largo y ahora acaba de comprometerse que vuelve. Lo que pasa es que se está yendo a Europa. Sí. A Europa la vuelta. Bueno, yo bien así, mirando un poquito el panorama internacional para ver sobre qué hablar. Y por supuesto la noticia excluyente es la propuesta de paz, o lo que se vende como una propuesta de paz, presentada ayer por el presidente Donald Trump y que supuestamente habría sido aceptada por Netanyahu, lo cual no produce ninguna sorpresa, porque la verdad que más que una propuesta de paz es una propuesta para ya remachar definitivamente la posibilidad que pudiera haber de que algún día Palestina pudiese convertirse en un Estado. Sí. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Es un ultimátum colonial, yo diría, ¿verdad? Además, algo que fue generado sin la menor participación del pueblo palestino, nada. Ni siquiera lo consultaron con la Autoridad Nacional Palestina, con Mohamed Abad, que sabemos que es un personaje demasiado solícito para con Tel Aviv, pero ni siquiera él fue consultado. O sea que realmente un plan de paz que básicamente lo que hace es legitimar lo que ha hecho hasta ahora el Estado de Israel, con ese gobierno racista, neonazi, xenófobo que tienen, y abrir la puerta para que otros países europeos, ¿verdad?, de alguna manera se sumen así alegremente a un plan de paz que realmente no lo es. Es una farsa. Claro. Es una farsa total, pero además porque, mira, es una farsa total porque se habla de la neutralización de los túneles y las armas, etcétera, como si realmente se estuviera hablando de un Estado con un ejército, desconociendo el dato fundamental que Gaza es un territorio ocupado en donde estas milicias del Hamas, que uno puede o no estar de acuerdo con lo que pasó el 7 de octubre, pero más allá de ello, revelan el fracaso del proyecto de crear los dos estados, entre otras cosas porque Estados Unidos lo vetó y porque Israel hizo imposible la construir de los dos estados en Palestina. Sí. Y con este plan lo que se va a hacer es perpetuar una situación de inestabilidad permanente, de exclusión, que solamente puede dar lugar a respuestas violentas por parte de la gente de Gaza. Además, la cosa así facilista de pensar que la gente va a volver a sus hogares. ¿Cuáles hogares? Claro, ¿cómo? ¿A qué hogares? Yo voy a decir que ¿a cuáles hogares? Pero han visto ustedes los edificios de 15 pisos de repente derrumbados, sí, con bombas. Aparte, me imagino, digo, el regreso de familias diezmadas, ¿no? Porque... Absolutamente diezmadas. Mira, ayer tuvimos una larga conversación con Martín Gack, que está en Berlín, él es judío, está muy en contra de esto que ha hecho el Estado de Israel. De paso te digo que hablar en contra del Estado de Israel y del régimen de Netanyahu en Alemania es muy delicado. Él ha sido citado para ir ante un tribunal con acusaciones muy graves de fomentar el odio racial, etcétera, simplemente porque el hombre no cree en el relato que se ha establecido en Occidente y todas esas cosas que
que se dijeron el 8 de octubre. Él lo recordó ayer en el café virtual, diciendo esas informaciones que circularon de 40 niños degollados, descabezados. Nunca se presentó una sola prueba, nunca, ni una, nada, ni una foto, ni un relato de un testigo, ni nada, pero de alguna manera quedó impreso en la imagen pública de Occidente, ¿no es cierto?, con el apoyo de los grandes medios. Él es muy crítico, debemos serlo nosotros muy críticos, del papel conformista que tienen los medios, en donde ciertas mentiras se transforman en verdades a partir de la repetición. Entonces, todo esto, digamos, del plan además imagínate un plan que va a tener un gobierno, según se dice ahí, de tecnócratas y eficientes, y la autoridad máxima de gobierno, ¿sabes quién es? ¿Quién? Donald Trump. Claro. Donald Trump. O sea, es una junta de transición formada por técnicos, tecnócratas, funcionarios, probos, eficientes, que han repudiado al terrorismo de Hamás, pero que tienen una autoridad última, que es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Es realmente una cosa que simplemente es una negociación a ver quién se queda con Gaza, un tira y afloje entre Netanyahu y Donald Trump. Entre paréntesis, a Netanyahu, Donald Trump le obligó a que hablara con las autoridades de Qatar, pidiendo perdón por el atentado aquel que hizo Israel. ¿Recuerdas que bombardeó buscando algunos negociadores que estaban aparentemente ahí y destruyendo algunas instalaciones, y se cobró la vida de un ciudadano catarí? Entonces, bueno, Trump, ejerciendo su papel de dueño de casa y de capo máximo, le dijo a Netanyahu. Netanyahu tuvo que llamar por teléfono, ¿verdad?, a Doha para pedir perdón. Pero en la realidad lo que está haciendo este plan es convalidar, con el apoyo de Estados Unidos y de algunas potencias occidentales, en gran parte porque ahí introducen el nombre de Tony Blair, ¿verdad?, sí, como uno de los garantes, desconociendo que Tony Blair fue uno de los personajes más siniestros, porque fue quien en el año 2003 convenció a su país, el Reino Unido, el cual era primer ministro, y a los socios europeos de que había armas de destrucción masiva en Irak, y condonó e hizo posible la invasión de los Estados Unidos a Irak, que al cabo de un tiempo cobró 1 millón de víctimas. O sea, esta es la persona que supuestamente estaría a cargo de la pacificación y del fin de la guerra en Gaza. Yo creo que no va a ocurrir, creo que jamás va a seguir peleando hasta el último momento. La carnicería va a seguir, porque evidentemente el sistema de Naciones Unidas no tiene recursos para parar esto. La crisis del sistema de Naciones Unidas es una crisis terminal, por eso lo que está emergiendo en el sur global, todo eso que se está armando entre China, la India, Rusia, Pakistán y otros países, es lo que de alguna manera tendrá que generar un nuevo ordenamiento legal institucional para empoderar al sistema internacional, unas Naciones Unidas reformadas, pero reformadas a fondo, que puedan realmente poner fin a la guerra y castigar a los agresores. Pero bueno, todo eso va a llevar un tiempo. Mientras tanto, desgraciadamente, creo que el genocidio va a continuar y eso va a terminar con la expulsión, la limpieza étnica de 1,5 millones de sobrevivientes todavía, ¿no es cierto?, que tendrán que irse a las arenas de Egipto, si es que Egipto los acepta, claro, y si no, no tienen dónde ir. ¿A dónde? Si no, no tienen dónde ir. Atilio, ¿cómo estás? Te quería llevar un detalle que pasaste por alto, o que en general no se habla mucho, que es de la participación de la Liga Árabe, porque en este yeite no están solamente los estadounidenses y los británicos, que son los principales colonizadores y auspiciantes del capitalismo neoliberal a lo largo del mundo, sino que también, y déjame ponerlo en estos términos, hay complicidad de gobiernos árabes, sobre todo de las monarquías alineadas con Occidente. Yo no me canso de decirlo: Jordania, Marruecos, podemos hablar de Egipto también, Arabia Saudita. ¿Cómo evalúas la participación de la Liga Árabe, que me parece un actor clave, porque bueno, uno no puede esperar nada de Tony Blair y de Donald Trump, pero la presencia de este espacio de países de origen árabe y musulmán legitima un poco más todavía el acuerdo?
Mira, iba a llegar a ese punto claramente porque no basta con el apoyo de los europeos y de Estados Unidos y están atrayendo, ¿verdad?, el apoyo de esos países que dijiste, fundamentalmente Arabia Saudita, Emiratos, no sé, Indonesia, lo cual me sorprendió un poco, Jordania, Qatar y Turquía. Pero cuando uno mira el registro histórico, bueno, cómo se comportó la Liga Árabe y cómo se comportaron los gobiernos de los países árabes con los palestinos, y la respuesta que yo te puedo dar es que ha sido un comportamiento absolutamente reprobable, porque nunca se jugaron, nunca, jamás, desde el 48 para acá, nunca se jugaron seriamente por la causa palestina. Esta es la verdad. Y hoy en día uno dice, bueno, Egipto tiene un presidente que es Sisi, que era antes, estaba vinculado a la estación de la CIA en el Cairo. Este es el actual presidente de Egipto. ¿Puede dar alguna ayuda que no esté avalada por la opinión de los Estados Unidos, un personaje como ese, aun cuando un país grande como Egipto podría hacerlo? No, o sea que, respondiendo redondamente a tu respuesta, no tengo ninguna confianza en que los países árabes puedan llegar a ser realmente garantes de un proceso, ya no te digo de construcción del Estado palestino, ni siquiera para que sean capaces de obligar a detener el genocidio. Y ellos tienen recursos, ¿no es cierto? Estoy pensando, una Arabia Saudita o Emiratos, ¿no es cierto? Qatar, simplemente diciendo, bueno, interrumpimos el suministro de petróleo a los Estados Unidos hasta que no se pare el genocidio en Gaza, y eso tendría una enorme, porque felicita a Estados Unidos, necesita todos los días importarse. Atilio, ¿y China? Me sumo acá que los oyentes te preguntan por China. China ha condenado el genocidio, pero la diplomacia china se mueve muy, muy cautelosamente en ese terreno, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar que China es el enemigo número uno, según los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, de ese país, de Washington. Entonces pero ha hecho una movida muy interesante y muy sorprendente, que fue proponer la incorporación de Palestina a los BRICS. Eso no es un dato menor, y yo me atrevería a decir que, teniendo en cuenta la cautela con que se mueve China en el terreno internacional, que le ha permitido algunos logros muy importantes, ¿no? Cuando yo digo cautela no quiero decir que no hacen cosas, pero las hacen a su ritmo, a su tiempo y en su horizonte temporal, que siempre es muy largo. Pero ayer salieron con la noticia de que están dispuestos, están invitando a la incorporación de Palestina a los BRICS, lo cual sería algo muy, muy importante. Claro. Y bueno, y ojalá que finalmente se concrete, ¿no? Bien. Atilio, ¿hay cafecito? ¿Se viene? Ayer lo tuvimos. Ay, nos pasamos el cafecito. Acá una mala alumna. Acá una mala alumna del cafecito, la pucha. No, pero bueno, vamos a seguir con el cafecito, es muy importante. Una última cosa, si tengo minutitos. Sí. Comparar los discursos que dieron en la Asamblea General de Naciones Unidas realmente es un ejercicio muy, muy instructivo. La verdad que Trump, yo creo que, y lo digo acá responsablemente, tengo la impresión de que la demencia senil ha empezado a manifestarse en ese hombre, por varias cosas. Primero, el carácter delirante de cosas que dijo cuando habló de que Estados Unidos está atravesando, ¿no es cierto? Digo, textualmente dijo, ha sido bendecido con la economía más fuerte, las fronteras más seguras, el ejército más poderoso, las amistades más sólidas y el espíritu más fuerte de todas las naciones de la Tierra. Esta es la edad de oro de Estados Unidos. Digo, es un delirio que solamente a nivel internacional lo encontramos acá, en la Casa Rosa. Otro delirio que no tiene nada que ver. Fíjate vos que decir que Estados Unidos está bien, está agobiado el Estado norteamericano por una deuda pública monstruosa que es equivalente al 123% del PBI. ¿Cómo me venía a decir que está en la edad de oro? Está fundido como Estado. Tienen un desequilibrio en la balanza comercial anual, casi 900.000 millones de dólares de pérdida en la balanza comercial. Es un país que está viviendo de lo que los otros hacen y le exportan. ¿Te das cuenta? Un déficit fiscal monstruoso, por ejemplo,
para los estándares argentinos o del gobierno argentino, un déficit fiscal, ¿verdad?, del orden del 6% del PBI. O sea, una locura. Sin embargo, dijo todo eso. Y además, esa divagación sobre que él hubiera podido construir un edificio mejor para Naciones Unidas por $500 millones con pisos de mármol. Hablan de un tipo que se le fue la onda. Porque no es ese el tema para un discurso de Naciones Unidas. Y hablar de que se trabó la escalera mecánica. Te iba a decir eso. Un edificio con otra escalera mecánica, por favor. Claro, y un teleprompter que no funciona, me parece a mí realmente. Ahora, y cuando lo comparás con el sobrio discurso de Lula, que estuvo bien, y el estupendo discurso de Gustavo Petro, que fue uno de los mejores discursos que se ha escuchado en Naciones Unidas desde la época de Fidel y desde la época de Chávez, que fueron también quienes hicieron grandes discursos. También Salvador Allende hizo un discurso notable en las Naciones Unidas. El nuestro, bueno, fue lamentable realmente. No entra en el ranking, en el podio de los mejores. Está muy lejos. Está muy lejos. Así que bueno, era uno de los temas que quería plantearles un poquito en esta breve intervención. Atilio, querido, te mandamos un beso grande, un abrazo. Hasta la otra semana. Otro para ustedes. Te escuchamos el sábado, ¿eh? Sí, ahí estaremos. Gracias. Atilio Borón, 13:33 corriendo andamos hoy. Pero qué nivel de programa. Qué level. Del hermano del Che Guevara, Atilio Borón. ¿Qué te parece? Nos vamos a la tanda y ya estamos de regreso. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujabs. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican.
nuestra comunidad se agranda. Soy Leo, vivo en Zárate y los escucho por la radio común y corriente. Me alegra muchísimo que la 530 tenga la potencia que está teniendo. Viajo mucho y escucho la 530 desde el auto, por lo menos en un viaje a Tandil, que lo hago seguido, se escucha perfectamente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad. Siempre. Feliz Jair, qué placer escuchar a Juan Martín. Invítenlo todos los meses, cada vez que viene a cobrar la jubilación. Muchas gracias y un fuerte abrazo para él también. Aldo de Constitución. Lo invitamos siempre. Le pasa que por el barrio está convocado. Gracias, oyentes. Ya nos metemos con nuestros oyentes. Me gustaron esas imágenes, son las imágenes que nos mandan de sus radios, los que todos los días nos siguen a través del streaming, a través de la radio, nos mandan fotitos, nos mandan videos y aquí los vamos compartiendo, y me encanta porque es la imagen de la radio en todo el país, videos que nos llegan desde todas las provincias, incluso desde otros lugares del mundo, sintonizando. Ya no en radio, ¿no? En ese caso va la compu, sintonizando la M530. ¿Qué está haciendo ahí? Está aprendiendo, buscando, mirá. Está enganchado. Me encanta. Está buscando la radio, está sintonizando. Con la antena. Muy bien, buscando el lugar para escucharla. Gracias, qué lindo. La verdad que es lo mejor de hacer radio es esto, es el vínculo con los receptores. Bueno, oyentes, decíamos 1132000530 y streaming. Felicitas, acá nos dice, bueno, qué buena la entrevista con Juan Martín, tráiganlo de nuevo. Helmut Chacón dice, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, nos faltó López Obrador. Esa era la época en que en Latinoamérica había una esperanza. Hola, China es cómplice del genocidio palestino, nos dice Bernardo. No estoy de acuerdo, Néstor. Bernardo. ¿Me puedo pelear con vos un poco discursivamente? Bueno, podría haber endurecido un poco más, perdón. Sí, pero es China, amigo, dale. No, viejo, es un conflicto que le queda lejísimo. China no apuesta a la intervención militar. Hola, no estoy de acuerdo con Bernardo. A todos nos queda lejos Palestina. No, algunos menos. Bueno, Javier Milei se recontrainvolucró, no esté geográficamente, está lejos. ¿En qué sentido? A los países árabes que están cerca y deberían tomar posición, creo que son más cómplices que China. Bueno, en general, me parece. Hola, Bonavita, Jair, digo, acá vamos a disentir, ¿no? Pero Por yo creo supuesto. que toda la comunidad internacional tiene el compromiso de denunciar un genocidio y hacer lo que esté a su alcance, y los más poderosos tienen más a su alcance para hacer. Hola, Bonavita, Jair y todos los que realizan el programa, siempre amenos y cálidos, caricia al alma, siempre que escucho al hermano
como del Che, su sencillez, su sensibilidad me encantan y como siempre también me encanta Tilio Borón. Abrazos, nos dice Analía de Cava. Sergio Sánchez dice programón. Sergio, ¿volviste de Malvinas? Mándame ahí un reporte. Ariel dice qué programón, viejo. Helmut recuerda que aquí huele a azufre, el discurso de Chávez en la ONU. Y Marité dice a Tilio los dejaron solos, a Trump, al diablo y a Milei. China tiene tiempos vaticanos para tomar cartas en el asunto, nos dice Juan Pablo que está escuchando. Hola, muy bueno el tratamiento del tema en la actividad del café virtual ayer, nos dice. Hola Feli, buen programa, sos tan estón, me dice Rod. Saludos desde Retiro, gracias Rod, te mando un beso grande. Por aquí también Griselda, que nos pide el link. Bueno, bancame Gri, ahora veo si te puedo reenviar por acá o alguien que están allí con los mensajitos, seguro que te responden. Me dice, qué linda entrevista, lo vi en una nota hace algunos años, les agradezco siempre por estar en nuestra radio, qué lindo. El cura de la Serna se pregunta si es familiar, tarde, no le preguntamos eso. Hola, buenas tardes, Félix Jair, abrazo grande para Juan Martín desde Chivicoy, nos dice Fiti Perone. Acá Lucas Moda dice, gracias Atilio, un prócer, recomiendo el cafecito que se hace todos los meses, una vez al mes, hay que inscribirse y lo hace por Zoom. Y Nacho dice, el mejor programa del mediodía por lejos. Gracias, vamos, Nachito, Nacho, querido. Gracias. Hola, qué lujo Juan Martín, agrego data de linchamiento, viene el apellido Lynch. Norma nos dice, qué lindo reportaje, guárdelo para hacer historia oral, por favor guarden el video, es pura historia y me encanta, me dice Norma. Bueno, está ya subido al YouTube de la radio, lo pueden consultar allí y de hecho en ese YouTube van a encontrar una nota que hicimos hace 1 año o 2 años con Juan Martín, que también es muy completa. Que contaba el momento en que lo lleva el Che a su familia, a su vieja, a Cuba, ¿no? Hoy fue algo que salió, digamos, espontáneo, no estaba pensado, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a tener nuevamente y vamos a abrir las preguntas para que ustedes también puedan sumarse en todo caso, porque la verdad que es genial escucharlo con esa, aparte que la lucidez que tiene, se acuerda absolutamente de todos los detalles. 82 años, viejo, yo no me acuerdo que cené anoche. Saludos, Félix, soy de Río Cuarto, viviendo en Buenos Aires, te mando un beso grande. 2 tengo acá, Guzbar dice, quería escuchar a Eve homenajeando al Che, porque como ella no hay para homenajear a un revolucionario. Y Sergio Sánchez, que estuvo en Malvinas, me dice, Jair, sé que lees el chat, hice un videíto con el ruido de las piedritas cuando va llegando camino al cementerio que cala el corazón. Yo lo conté en esta radio, es una de las imágenes sonoras que quedó en mi corazón, porque en otro lado no está, que son las piedritas y el ruido del pedregal mientras uno se va acercando al cementerio de Darwin. Qué fuerte. Machado es joven para domiciliaria, se preguntan acá, y después quieren meter en un penal a CFK. Gracias, María, que me dice, agobia este gobierno en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados de Nación. Estuvieron familiares de los jóvenes asesinados en Santiago del Estero en 2018 pidiendo justicia. Informan sobre rutas del narco. Indigna ver allí a Wolf. Vean la sesión y comenten, por favor, nos dice María Elena desde Belgrano. Carla, que manda un saludo grande, como siempre. Gabriela dice, no se puede confiar en el imperialismo, ni tantito así. ¿Cómo se esconde la historia de Ernesto? Qué pena. Y Martín, un perfil bajo y muy piola, dice Grisel. Subrayado, que manda un beso muy grande también para todos. Gracias, gracias Miguel por acá. Bueno, tengo mucho videíto de radio. Bea de Pergamino, que nos manda una fotito, que nos tiene a nosotros dos de fondo, Bea. Te quiero, Bea. Está siguiéndonos desde el televisor en este caso, gracias. Bea, te mandamos un beso grande. Estás muy linda, Feli, dice Luis Alejandro Cabaza, que te piropea. Lidia dice, recién entro después de escuchar la entrevista, y manda saludos para todos los del chat. Bueno, gracias los videitos de la radio que nos siguen mandando por acá y que nosotros vamos a seguir recogiendo y compartimos con ustedes cada tanto aquí en las pausas vía streaming. Gracias a todos por estar allí. Estamos en el 1132000530, les decía, y también saliendo por streaming. Nos queda un ratito de programa. Bueno, repasamos varios temas, abrimos muchas puertitas. Volvemos un poquito a lo que es la realidad económica. ¿Viste cómo está el dólar en este momento? ¿Qué está pasando? No, la verdad, como no tengo para comprar dólares, tengo más para comprar empanadas que dólares. Claro, no, pero el problema es que más allá de que no compremos, acá lo tengo, más allá de que no compremos dólares, no compramos nada si aumenta el dólar, compramos menos todavía. Totalmente, ahorrás de a $3. Te preocupa lo que compras en el supermercado cuando aumenta el dólar, ¿no? Total. 1.381 pesos, ese es el precio del dólar. Septiembre los dólares cierran el mes en alza, los financieros acumulan subas de hasta 160 pesos. Apareció Mauricio Macri. Opa.
Apareció Mauricio Macri. Nunca se fue, digamos todo, ¿no? Por supuesto que nunca se fue, que estuvo todo el tiempo viendo, yo me lo imagino, ¿no? Como un expectante que no tiene apuro y que dice, mira vos, así que vos me vas a caminar a mí recién llegado. No, Mauricio es un de tipo verdad, vos pensás que me vas a agarrar. Tengo todo el tiempo del mundo para sentarme y esperarte. Ilvero jefe. Claro, y me parece que fue eso lo que sucedió, ¿no? Hace una semana que la vemos a Patricia Bullrich peregrinando de aquí para allá, y cada vez que puede dice, nos gustaría juntar. Me pidió el presidente, nos gustaría hacer una mesa con Mauricio Macri. Bueno, y empieza a hablar bien de repente de Mauricio Macri, porque lo necesitan, porque se desmorona cualquier acompañamiento político que tuvieron de los dialoguistas supuestos garantes de gobernabilidad. Entonces necesitan ahora más que nunca Mauricio Macri. Es una necesidad que siempre estuvo, ¿no? Karina Milei quiso prescindir, incluso cuando armó las listas, le mojó la oreja una y otra vez. Y Mauricio Macri no se olvida de eso. No, un tipo memorioso, rencoroso, diría yo. Macri habló trascendió hoy que efectivamente el fin de semana estuvo en Olivos, Mauricio Macri. Mira. Dice Mauricio Macri, fui a decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso del país. Hace un posteo, ¿sí? Hace un tuit Mauricio Macri en el que cuenta esto. Hay varios trascendidos, para que se me cerró justo el tuit, que lo quiero leer completo. Hay varios trascendidos con respecto a las condiciones que pone Mauricio Macri, que le pone Mauricio Macri a Javier Milei de acá al 26 de octubre. ¿Lo interviene? ¿Lo interviene directamente? Y una amenaza bastante concreta con respecto a qué sucede si esta vez no cumple. Milei, no le da esas concesiones, digamos. El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos, dice. Trasciende también que él no quería que en la reunión esté ni Karina ni Santiago. Poneme a alguien un poco más serio. Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año. Hay ahí como un puñal. Un pase de factura, tranqui, ¿no? Siempre con la misma vocación, decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante. Eso fue hacer, dice él. Es un mensaje de hola perdida, ¿viste? Cuando tenés ahí una ex chica, un ex chico, no te ves hace mucho, hola perdida, sí. ¿Cómo estás? Justamente Guillermo Franco se había sacado una foto con él en un evento que habían tenido de diplomacia, digamos. Sí, riéndose. Se encontraron, se sacaron una fotito. Bueno, estuvo Guillermo Francos también. Milei le había mandado un mensajito diciéndole hola Presi. Cuando necesitas cariñoso con, hola, Bebo. Con Mauricio Macri, y le agradeció las palabras que tuvo Mauricio Macri cuando sale a Estados Unidos a bancar, etcétera. Bueno, él también hace una declaración y parece que ese fue el primer vínculo después de un año de silencios que, insisto, contemplan varios actos de desprecio, la intentona de vaciar el PRO, que le salió bastante bien, de hecho destrozaron el PRO, ¿no? ¿Dónde quedó el amarillo? Destrozaron el PRO. Yo me imagino, no es muy difícil suponerlo, que muchos deben estar un poco arrepentidos. Te digo algo más, yo no lo daría por muerto al PRO, porque si bien bajó sus colores, bajó su nombre, sigue teniendo diputados, sigue teniendo senadores y, más importante, sigue teniendo gobernadores. Es una pregunta en realidad, ¿podrá reactivarlo, podrá rearmarlo, podrán dejar de lado las heridas? Porque hay muchas heridas también, mucha interna, mucha cuestión ahí, ¿no? Un besito a Maru Vidal. Claro, no sé, es una pregunta, veremos qué insisto, estamos en Argentina, acá... Todo puede pasar. O sea, ustedes fíjense cómo el lunes a las 7 de la mañana el gobierno estaba terminado. A las 10 de la mañana creían que se quedaban hasta el año 3000 gobernando en la Argentina. No había retenciones. El miércoles ya otra vez empieza el derrotismo. El viernes todos liquidados de nuevo. O sea, acá nada es para siempre, ¿no? Los títulos del martes, miércoles, bajó el dólar al mismo nivel que teníamos antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y llegando el fin de semana empieza a subir el dólar de nuevo y hoy ya están lamentándolo. O sea, nada dura, una volatilidad política, económica, que es increíble realmente. Es un gobierno de consignas New Age, un día a la vez. Sí. Bueno, la idea es llevar las... disculpen, habla así, yo
Me preocupa un poco, pero lo voy a leer, es textual. Léelo como si fueras Macri, a ver. La idea es llevar las ideas del cambio en las que siempre hemos creído. Viejo, un poco redundante, pero bueno, esa es la idea. Dos sustantivos en la misma frase. Alguien que te corrige el texto. Y dice, estamos en un momento en el cual hay que ser prudentes. El gobierno está enfrentando un desafío cambiario, pero tiene un equipo económico que entiende cómo sortear esta dificultad. ¿Se refiere a Caputo? No sabemos a quién se refiere, ¿no? Bueno, Caputo fue funcionario de él. ¿Vuelven las milanesas? No sé si va a haber milanesa, parece que entramos en una etapa en la que el vínculo va a ser un poco más tenso. Sí, voy a decir un cafecito y con Un suerte. vaso de agua. Sí, un vasito de, Un vaso de de soda. agua y se lo va a convidar Mauricio a Javier. Va a ser al revés, me parece, ¿no? Capaz que le lleva puchos en algún momento a... El vínculo de asimetría, ¿viste? Lo esperó, se dio vuelta y acá estamos otra vez. Es un deporte de desgaste, son 15 rounds en la pelea. De todas Estamos a la maneras, mitad. Javier, quiero decirte algo. Si no te gusta humillarte, no te va a dar ninguna solución mágica, Mauricio. Terminó bastante mal. No, Mauri tampoco tiene soluciones, ¿no? Si el ejemplo de Mauricio... No es tampoco que vas a encontrar. Si no te salva Scott Bessent, no te salva Mauricio Macri. Mauricio no tiene esa capacidad. Está muy complicado. Hola Feli, hola Jair, les habla Sergio Sánchez, volví el domingo, bueno, les mando un abrazo grande, un abrazo también a los compañeros del chat y bueno, como decía Mauricio, la metida en el mar te la debo, Jair, hacía mucho frío, incluso nos nevó, así que quedará para otra vuelta. Abrazo grande, siempre que puedo los escucho. Qué fenómeno, Sergio, los vi algunas fotos de nuestros excombatientes, nuestros veteranos de Malvinas, nuestros pibes de Malvinas ahí de nuevo en nuestras islas, así que me alegro de corazón por esa experiencia. Qué linda experiencia, sin dudas, ¿eh? Hola, querida Feli, Hola. Jair. Bueno, buenísimo lo de Juan Martín. Es un tipo que da ganas de hablar in eternum con él, realmente. Yo tuve la oportunidad de haber conocido en Cuba al padre del Che. Mirá. Un arquitecto muy cercano a todo lo que pasaba acá, muy culto. Estuve hablando un ratito, unos 20 minutos. Y muy bueno lo de Tilio, realmente un programón, ¿eh? Les mando un abrazo grande, Augusto. Pero muchísimas gracias, Augusto. Gracias, Bea. Mira, tenemos la foto de Bea ahí. Gracias, Bea. También se saca foto con nosotros. Qué Me gusta grande, eso, Bea. me gusta. Muy bien. Gracias, Bea de Pergamino, que es una fiel oyente. Siempre está pendiente del programa, así que le agradecemos mucho. Mañana tenemos un programa, ya les digo, nunca sabemos qué va a pasar, pero No, siempre tenemos planes nosotros acá, es así, ¿no? Por supuesto, hay que proyectar en la vida. Mañana vamos a tener un ratito para las cooperativas, porque les conté lo que está pasando en La Pampa, en General Pico, en Santa Rosa, con esta amenaza de Clarín, que ahora, esto del libre mercado, Clarín se compró todo, se compró Telefónica, y además, si le dice a ustedes, cooperativas, me quieren torcerle el brazo a un monstruo como Clarín, van a ver, y bueno, encontraron, hay que decir, algunos cipallitos que ahí nomás se pusieron a disposición, pero la gente cuando tiene una cooperativa que quiere y tiene tanta historia, resiste, y me parece que no la van a tener tan fácil, más allá de que técnicamente ya están haciendo un despliegue impresionante, aún sin permiso del Consejo Deliberante. ¿Viste cómo es esto? Que acá rige la ley para algunos y para otros no, o las ordenanzas para algunos y para otros no. Qué fácil que la tienen los grupos mediáticos siempre de conseguir un criollo que nos vende tan fácil en cualquier latitud, ¿no? Es así que vamos a charlar de eso. Mañana es el día de la ronda federal también, así que bueno, los esperamos como hacemos todos los días. ¿Qué nos queda en el tintero, Jairzinho? Felicitas, tenemos que hablar de lo que está pasando en Perú, que es un tema que solemos seguir acá. Protestas fuertes en la calle, más de una decena de detenidos, todavía no hay datos oficiales, 40 heridos, por lo menos es un levantamiento de la juventud contra una reforma previsional que lleva adelante el gobierno de Dina Boluarte. Vos sabés que es un gobierno que no accedió al poder por las urnas, sino que le dio un golpe institucional al profe Pedro Castillo, que sigue en prisión con la amenaza de tener 25 años de condena. El año que viene se vota en el país. Dina Boluarte, que asesinó a más de 60 personas en la represión en la zona sur, en la serranía, sobre todo en la provincia de Puno, en el estado de Puno, en el proceso
Congreso que terminó con su designación como presidenta para finalizar el mandato, así que ahora un levantamiento grande, sobre todo de la zona de las sierras, pero que también llegó a Lima, más de 40 heridos, una decena de detenidos y se estima que la tensión va a seguir subiendo. Es una oposición grande al intento de una reforma neoliberal de las políticas previsionales. Mañana tengo la historia de los Venegas Lynch para compartir con ustedes. Quiero agradecer a Alfajores. No me voy de acá sin mi alfajor La Dominga, así Yo se lo voy a menos, decir. me Me quedo. quedan 4 minutos de programa. Sí. Vamos a reclamar lo que nos pertenece, ¿o no? No me muevo de acá. Llegó el momento dulce del programa, presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en el Instagram @la_dominga73. Los alfajores de La Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. ¿Querés a Néstor en un alfajor? Sí. Lo tenemos a Néstor en un alfajor. ¿Lo querés al Che Guevara en un Obvio alfajor? que lo quiero. Lo tenemos. ¿Lo querés a Alejandro Aimú en También. un alfajor? Tenemos a Alejandro Aimú. Al Eternauta, lo que vos quieras, los tenés a todos. Podés hacer tus pedidos en @la_dominga73, ideales para regalar y compartir, celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares de La Dominga. No, yo con Berti no quiero, no me hagas ese. Si querés descansar mejor, Proveedor Hogar, a través de los amigos de Milesi Hogar, te trae toda la línea de colchones Canon para que tengas un descanso diferente. El mejor precio, el mejor colchón. Recordá el número 1144 15 25 40. Va de vuelta, 1144 15 25 40. Todo te cumplo, todo hemos cumplido con creces. ¿Podemos retirarnos? Sabremos cumplir, Bonavita. Ya se viene Carlos Polimeni, quédate en la 530. Gracias, oyentes, por estar todos los días fieles aquí al aire de la Radio de las Madres. El señor Charlie Escalante está en los controles centrales bailando con Green Day. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Gracias, Ale Aimú. Gracias, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Manon Sanseverino en las redes sociales. Emma Esbinder en redes sociales también. Gran equipo tenemos por allí. El señor Jair Sibel en el estudio. Hasta mañana, querida compañera. Hasta mañana, que tengan una linda tarde.